duda acerca de eso? No, profe. Ok. Entonces, si no tienen inconvenientes, pues empezamos la clase. Por favor, para los que son nuevos, pidan por favor la primera clase, que fue la clase de historia de la inmunología, que fue la parte que se perdieron. El día de hoy, nosotros vamos a, no va a ser pérdida de tiempo, pero vamos a dar un vistazo rápido de toda la materia, porque yo ya sé inmunología un poquito más que ustedes. Entonces, se me salen términos que ustedes todavía no conocen, para que podamos hablar el mismo idioma, para que ustedes me puedan entender. Les voy a dar en esta clase los conceptos, la terminología más importante de la, por favor, paren su micrófono, quien lo tenga encendido y esté comiendo, por favor. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver lo que es conceptos básicos, ¿ok? Entonces, empezamos. Ay, ¿cómo se hace esto? Ya se me olvidó cómo se hace esto. ¿Cómo se hace, muchachos? Bandeja de uso compartido, PowerPoint, introducción corta. ¿Están viendo mi pantalla? ¿La ven, muchachos, mi pantalla? Ustedes la ven de manera diferente a la mía, ¿sí? Sí, se ve. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar con la parte de introducción. Ustedes ahorita ya seguramente saben que existen diferentes tipos de microorganismos. Tenemos bacterias, virus, parásitos que pueden ser pequeñitos como Plasmodium, que infecta eritrocitos, o pueden ser enormes como esos ascaris que ustedes tienen allí en la imagen. Y también tenemos hongos filamentosos o hongos pequeños en forma de levadura, que también pueden estarnos causando una infección. Cada uno de estos microorganismos tiene componentes totalmente diferentes. Inclusive entre las bacterias, los componentes de la pared celular de los gram positivos son diferentes a los componentes de la pared celular de los gram negativos. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues porque el sistema inmunológico, una de sus funciones principales es reconocer a todas esas clases diferentes de patógenos que pueden llegar a nuestro cuerpo. Tienen, en primer lugar, que reconocer que es un patógeno, no importa la estructura que tenga. Número 2, tiene que activarse y destruir esos patógenos una vez que han sido detectados. No importa cuáles sean los mecanismos de patogenicidad de ese microorganismo. Número 3, tiene que llevar a cabo esa destrucción del microorganismo sin hacernos daño a nosotros, a nuestros propios tejidos. Y número 5, al final, la respuesta inmunológica se tiene que desactivar para no hacernos daño. Entonces, si ustedes se fijan, la tarea que tiene adelante el sistema inmunológico no es sencilla. ¿Cómo lleva a cabo esta tarea? Bueno, pues el sistema inmune tiene dos clases de componentes. Tiene componentes celulares y tiene componentes solubles. Dentro de las células que participan en la respuesta inmune
están los linfocitos, están células fagocíticas que eliminan al microorganismo comiéndoselo. Tenemos células proinflamatorias, células citotóxicas que matan a las células infectadas. Y tenemos células presentadoras de antígeno, ya vimos lo que es un antígeno, que van a permitir o van a ayudar a que se estimulen, a que se activen los linfocitos. Dentro de los componentes solubles vamos a tener diferentes clases que van a hacer diferentes cosas. Los interferones se llaman así porque interfieren con la, replicación viral. Las proteínas de fase aguda van a ayudarnos a combatir infecciones bacterianas junto con el complemento. Y los anticuerpos actúan contra todas las infecciones de todos tipos porque tienen la ventaja de ser muy específicos. No solamente reconocen a dos microorganismos diferentes, pueden diferenciar entre ellos, sino que reconocen estructuras muy finas en cada caso. Entonces pueden hacer una diferenciación muy fina de si esto es algo propio o es un patógeno o qué clase de patógeno es. ¿Hasta aquí todo está bien, chicos? Sí, profesora. Sí. Ok, bien. Para esto tenemos 3 niveles de protección. En primer lugar, tenemos las barreras naturales. Estas barreras naturales impiden la entrada de cualquier agente extraño a nuestro cuerpo. Si esas barreras son sobrepasadas y el patógeno entra a nuestro cuerpo, entonces tenemos el segundo nivel de protección, que es la respuesta innata. Esta respuesta innata nos va a dar una respuesta muy rápida en contra del agente extraño. ¿Qué quiero decir rápida? Bueno, pues que los componentes humorales, las moléculas de la respuesta innata, se van a empezar a producir, digamos que ya desde una media hora después de que el agente extraño entró a nuestro cuerpo. ¿Ok? ¿Qué va a hacer esa respuesta rápida de la respuesta innata? Bueno, pues simplemente su trabajo va a ser evitar la diseminación del parásito, del patógeno. Lo va a controlar, va a evitar que vaya a todo el cuerpo, lo va a tratar de mantener en un sitio, mientras nosotros montamos una respuesta adquirida con linfocitos. Esta respuesta que nosotros vamos a tener con linfocitos, esta respuesta que llamamos respuesta adquirida, respuesta específica o respuesta adaptativa, esta respuesta tarda en formarse alrededor de una semana. Por eso es tan importante la respuesta innata, porque en esa semana la respuesta innata va a ser la que nos va a proteger mientras se van activando los componentes de la respuesta adquirida. ¿Cuál va a ser la grandísima ventaja de esta respuesta adquirida? En primer lugar, como es específica, va a ser muy eficiente para la eliminación del patógeno. Y en segundo lugar, lo que va a hacer es lo que nosotros llamamos memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la siguiente vez que nosotros veamos a ese mismo patógeno, los linfocitos ya no van a tardar una semana en activarse. Van a hacerlo, no sé, en 2 días. Entonces la respuesta va a ser más rápida. Y como es más eficiente, pues vamos a poder controlar una infección con más rapidez cuando la hemos visto
ya en ocasiones anteriores. Otra vez, chicos, por favor, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Por favor, apáguenlo. Si tienen dudas, me pueden preguntar. Acepto que interrumpan la clase si la duda es sobre lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, pueden preguntar si tienen dudas. Yo tengo una duda, profesora. Dime. Referente a lo que dijo hace un rato de los requisitos básicos del sistema inmune. Sí. La tercera parte dice que lleva a cabo la destrucción, resguardando la integridad de los tejidos. ¿Qué pasa en este caso con la fiebre? Cuando se dispara, en ese caso no se resguarda la integridad precisamente. Por supuesto que sí. Pero la fiebre es parte de un proceso más grande que llamamos proceso inflamatorio. Y tiene la función justamente de ayudarnos a que la respuesta innata funcione de manera más efectiva. La fiebre en sí también tiene su razón de ser. ¿Por qué? Ustedes ya ahorita, como QVPs, saben perfectamente bien que hay una temperatura óptima del crecimiento de los microorganismos. Y esa temperatura óptima para un patógeno es de 37 grados, que es justamente la temperatura de nuestro cuerpo. Las bacterias son organismos muy sensibles a los cambios en su medio ambiente, incluyendo temperatura. Entonces, si tú aumentas la temperatura, la proliferación de las bacterias va a disminuir, porque no es la temperatura óptima para ellas. Entonces, la fiebre va a ayudarte a evitar que la bacteria prolifere en exceso. ¿Y qué crees? Que tus células fagocíticas se activan más cuando están, no sé, a 38 grados que a 37. Funcionan mejor a temperaturas un poco más altas de lo normal. Entonces la fiebre tiene esas dos funciones. Disminuye la proliferación bacteriana y activa a tus células fagocíticas. Por eso tiene una función protectora. Ahora, ¿qué pasa cuando esa fiebre es excesiva? Bueno, entonces eso ya no es normal. El sistema inmunológico es un sistema sumamente controlado, pero es muy complejo. Por lo tanto, a pesar de que tiene muchos puntos de control, hay posibilidades de que no sé, se altere, en algún punto, en algún momento. Y eso va a llevar a problemas de autoinmunidad, a problemas de hipersensibilidad, de alergias, etc. Todas esas ya son alteraciones que se salen de la respuesta que consideramos normal para el sistema inmunológico. Entonces, una fiebre de 38 hasta 39 grados, tú puedes considerarla fisiológica y de protección. Si la fiebre aumenta a más de 39 grados, esa fiebre ya es patológica y debes detenerla de alguna manera. ¿Ok? Ya tu sistema inmunológico ya está fallando en ese sentido. Y por lo tanto tienes que evitar temperaturas muy altas, arriba de 39. ¿Ok? Ok. Muchas gracias, profesora. No hay de qué. Entonces, ¿algo más, chicos, antes de proseguir? Bien. Vamos a empezar a hablar entonces de las barreras naturales. Las barreras naturales que dijimos que son la primera línea de defensa consisten en una serie de mecanismos que van a evitar la entrada de agentes extraños a nuestro cuerpo. En primer lugar, tenemos las barreras físicas que actúan como una pared
y van a evitar el ingreso de microorganismos. Esas barreras físicas son básicamente dos. La piel, que nosotros es un epitelio que nosotros tenemos por fuera de nuestro cuerpo, y las mucosas que nos resguardan es un epitelio que tenemos por dentro de nuestro cuerpo. ¿Ok? Se llaman mucosas porque, bueno, ahorita vamos a ver, tienen moco que las mantiene húmedas. ¿Ese epitelio dónde está? Ese epitelio de las mucosas, ¿dónde está? Bueno, pues nos está protegiendo del exterior dentro de nuestro propio cuerpo. A ver, eso está medio raro. ¿A qué me refiero? Piensen ustedes en el aparato digestivo. Es un tubo, si ustedes se fijan bien, piénsenlo de esa manera, es un tubo que tiene una entrada en la boca y tiene una salida en el ano. Entonces es un tubo con una entrada y una salida. ¿Ok? Bien, pues por dentro de ese tubo va a pasar el alimento con el que nosotros vamos a obtener todos los nutrientes, pero en ese alimento también pueden entrar patógenos, pueden entrar bacterias o virus o lo que sea, parásitos. Entonces, toda la parte de adentro de ese tubo está forrada con un epitelio mucoso. Ajá. Y ese epitelio mucoso va a funcionar como una pared. Las células de ese epitelio están unidas entre sí con mucha fuerza para evitar justamente la entrada de microorganismos a nuestro cuerpo. ¿Ok? Lo mismo con el aparato respiratorio. Piensen en el aparato respiratorio como una bolsa con un tubo. Entonces, es en realidad, tiene contacto con el exterior, nos entra el aire del exterior, llega a las bolsas que son los alveolos pulmonares y sale por el mismo lugar. Entonces, también tenemos en el aparato respiratorio contacto con el exterior. Por lo tanto, todo el aparato respiratorio, toda esa bolsa y ese tubo por dentro están forrados con epitelio. ¿Ok? Y lo mismo caso ocurre con el sistema, con el aparato genitourinario. Además de estas barreras físicas, que son la piel y las mucosas, nosotros tenemos barreras mecánicas. Las barreras mecánicas implican movimiento. Por ejemplo, en el aparato digestivo o en el inicio del aparato respiratorio, pues tenemos un mecanismo de tos, de tal forma que si algún agente extraño muy grande penetra por la vía respiratoria, inmediatamente ese reflejo va a tratar de eliminar ese agente extraño grande. Lo mismo tenemos con el estornudo. En el caso de los ojos, tenemos un sistema de limpieza muy parecido al que tenemos en los carros. Si ustedes tienen que el, el, el vidrio, el parabrisas de su carro está muy sucio, pues simplemente le ponen agua y después mueven los parabrisas y se va a limpiar. Entonces, en los ojos es un sistema muy parecido. Tenemos el líquido de las lágrimas y el parpadeo de los ojos. Entonces, con esas dos cosas juntas, podemos evitar que se peguen y que nos infecten cualquier bacteria que se pegue a los ojos. Piensen ustedes que los ojos siempre deben estar húmedos. Entonces es muy fácil que llegue una bacteria del ambiente, del aire, y se pegue a la conjuntiva, a la córnea. Entonces, con esos parpadeos constantes, nosotros estamos limpiando nuestros ojos. ¿Qué otra barrera mecánica se les ocurre? Recuerden, implica movimiento.
Chicos, la clase debe ser ¿El activa. ¿Qué vómito? otra barrera mecánica? ¿Vale? ¿El vómito? El vómito, en realidad, el reflejo es un reflejo de náusea. Ajá, se llama así, reflejo de náusea. Y ocurre cuando ustedes consumen un alimento que está en malas condiciones. Entonces, si ustedes comen una carne, una comida que ya no está bien, inmediatamente ese reflejo de vómito empieza a aparecer. Ok, aparte de esas barreras mecánicas, vamos a tener también barreras bioquímicas. Esas barreras bioquímicas consisten en moléculas que tienen una cierta capacidad microbicida. Por ejemplo, nosotros, en la piel, pues tenemos sudor producido por las glándulas sudoríparas, y ese sudor tiene una cantidad extraordinariamente alta de sal. Por lo tanto, a las bacterias no les gusta esa cantidad tan grande de sal. Así que en nuestra piel normalmente solamente se pueden vivir algunos tipos especiales de bacterias, no todas. Normalmente bacterias que ya se adaptaron a piel porque pueden soportar esas cantidades grandes de sal. Normalmente las otras bacterias no pueden soportar esas concentraciones. Además, en el sudor tenemos un pH ácido dado por el ácido láctico que se genera en el cuerpo al estar haciendo movimientos, ejercicios y se exuda. Entonces tenemos un pH ácido, tenemos una concentración grande de sales que nos van a ayudar. Además, en la piel tenemos glándulas sebáceas. Esas glándulas sebáceas producen ácidos grasos que nos sirven para lubricar la piel, para que no se agriete y no entren bacterias, pero también tienen una cierta capacidad antifúngica, de tal manera que nos van a proteger en contra de la entrada de hongos. También en las secreciones, en todas las secreciones, vamos a tener una enzima que se llama lisozima. Esa lisozima rompe la pared de las bacterias. Así que nos va a proteger en todas las secreciones. ¿En dónde tenemos secreciones, chicos? ¿En dónde? ¿El flujo vaginal? En flujo vaginal, ¿qué más? Las lágrimas. En lágrimas, ¿La saliva? en saliva, De la nariz. te falta una, te falta una, en sudor. El sudor también es una secreción, ¿ok? Entonces, en todas esas partes nosotros vamos a tener la protección de la lisozima. Por ejemplo, mujeres que están lactando, también en la leche hay lisozima. Ok, aparte de Maestra, estas, dime, una pregunta. ¿El moco cuenta como barrera bioquímica? claro que sí. El moco cuenta como barrera mecánica y barrera bioquímica. ¿Por qué mecánica? El moco, dijimos que va a lubricar a las mucosas, por eso se llaman mucosas, porque están humedecidas, lubricadas por una capa de moco. Ese moco está formado por carbohidratos que tienen una composición parecida a los carbohidratos que tiene el epitelio de la mucosa. Cuando llega una bacteria, pues entonces el moco va a servir como un señuelo
y las bacterias se van a pegar al moco en vez de pegarse al epitelio e invadirlo, ¿ok? Además, ese moco es pegajoso y por lo tanto las bacterias se quedan ahí pegadas. Vamos a suponer que estamos hablando del epitelio respiratorio. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, pues nosotros vamos a tener en el epitelio células ciliadas. Esas células ciliadas mueven sus cilios de tal manera que van a empujar al moco hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta que llegan a la epiglotis. Y en la epiglotis, cuando llega el moco, tú tienes el reflejo de tragar. Lo haces tantas veces al día, de una manera tal que ni siquiera te das cuenta, pero continuamente estamos tragando ese moco. ¿Y qué va a pasar? Ese moco que está lleno de bacterias entra al aparato digestivo, llega al estómago y allí en el estómago es digerido por el ácido clorhídrico del estómago. Entonces ese moco efectivamente nos sirve de protección. Las células ciliadas suben el moco hasta el aparato digestivo, van a funcionar como barrera mecánica y el moco en sí, como es pegajoso y además es una secreción, pues te va a ayudar a la eliminación de las bacterias y por lo tanto funciona como barrera bioquímica. ¿Ok? Ah, sí, gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra cosa, chicos? No. Ok, entonces, además de estas barreras que son nuestras, ¿qué pasó? Una pregunta, la cera del oído. También es una barrera bioquímica. Es una especie de, velo como una especie de moco, pero mucho más consistente, porque no está formado por azúcares, sino es una cera. Ajá. Pero tiene el mismo tipo de función de protección y lubricación. Y también aquí en el oído, también hay células ciliadas que se encargan de eliminar ese exceso de cera. Lo van a sacar para hacia afuera. ¿Sí? Tú tampoco te das cuenta, pero también lo están sacando continuamente. Entonces también se consideraría mecánicas, profe. Perdón, no te escucho. Entonces también se consideraría como barrera mecánica. Se considera no como barrera, bueno, como se mueve tan lentamente, sí lo podría llegar a considerar como barrera mecánica, pero normalmente no lo manejan así, es un tapón, básicamente. También pega bacterias, más bien yo lo manejaría más como barrera bioquímica que como barrera mecánica, porque el movimiento que hace es muy lento. Ajá, pero como barrera bioquímica funciona, es una secreción, también tiene lisosima, pega bacterias, tapa el conducto de alguna forma, evita que penetre. Entonces funciona como barrera bioquímica y para tu protección. Gracias. ¿Sí? Ok. Otra vez, además de estas que son propias, tenemos una barrera prestada, que es la flora comensal. Esta flora comensal está constituida básicamente por bacterias